Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Tomados de la mano de Dios, podemos hacer cualquier cosa que Él nos mande, familia. Podemos obedecerle, podemos amarlo. Así que yo te invito a que te tomes de la mano del Señor. Si tú te tomas de la mano del Señor, tus miedos, sentimientos de soledad, sentimientos de angustia, de inseguridad, y síguele sumando la lista, familia, se desaparecerán, se irán. Porque esos sentimientos no pueden convivir en el mismo lugar. Así que si tú estás lleno del Señor, no hay lugar para esas emociones. Oh, Señor, qué hermoso, ¿no? Así que vámonos, ábrele la puerta y que se vayan a la calle. Tú eres del Señor, tú eres de Cristo. Así que no hay lugar para esas emociones. Vas a dejar de sentirte sola, solo, abandonado, con miedo, temores, si te agarras de la mano del Señor. Oh, mi Señor, qué lindo. Esa es la forma de empezar el día, familia. Agarrados de la mano del Señor, la forma de empezar la semana, con toda la fe, con toda la esperanza, con toda la confianza puesta en nuestro Señor. Si tú tienes una petición de oración, recuerda que somos familia y queremos orar por ti. Toma nota del WhatsApp 811-590-9879, 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales. Encuéntranos como Suena Familiar, Facebook, Instagram y YouTube. Vas a encontrar mucho material, te lo aseguro, que va a alimentar tu vida, que va a fortalecer tu vida en Cristo y vas a seguir adelante aprendiendo y madurando en el Señor. Hoy estaremos participando Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie La Paz y el tema de hoy, Palabras de Vida. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Las palabras que te llenan de vida, que te dan vida. No palabras que te dan miedo, no palabras que te dan inseguridad, no, palabras que te dan vida. Y la encontramos en la palabra de Dios. Vamos a ver 4 palabras de vida y vamos a ver 4 versículos. Empezamos por el primero, Salmo 119, 165. Lo repito. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Fíjate lo que dice, familia. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¡Oh, mi Señor! Este Salmo 119 se le llama la grandeza y la gloria de la palabra de Dios. Cuando tengas oportunidad, léelo. Es un poco extenso, pero ahí vas a encontrar matices increíbles de lo que significa la palabra de Dios. Y vas a quedar encantado. Y vas a amar más la Biblia, más la palabra de Dios. Que eso es lo que se trata, ¿verdad? Yo amo la palabra de Dios y eso me trae mucha paz. Y no va a haber tropiezo, no va a haber tropezadero para mí, ni para ti. Esa paz nadie te la va a quitar. Fíjate lo que dice, a los que aman tu ley, a los que aman tu palabra. ¿Tú amas la palabra de Dios? Porque esa sería la primera pregunta, ¿verdad? ¿Amo yo la palabra de Dios? Tengo una necesidad y lo primero que hago es ir a la palabra de Dios. Estoy buscando siempre memorizarla, leerla, más frecuentemente estudiarla, aplicarla a mi vida. Bueno, si no, hay que hacerlo. Pero yo no puedo amar la palabra de Dios si no amo a Dios, que es el dueño de la palabra. ¿Cómo voy a amar yo a Dios? Pues simplemente recordando todo lo que Él hizo por mí, todo lo que hizo por ti. ¿Qué hizo Dios por ti? Pues dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjate, dio a su Hijo unigénito, a Cristo, para que nosotros fuéramos salvos. ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Quiso venir a morir por ti, a morir por mí? ¿Lo merecíamos? Claro que no. Si yo hubiera sido Jesús, yo no hubiera venido a morir por ti. Pero qué bueno que no soy, ¿verdad? Qué bueno que Jesús sí quiso venir a morir por ti y por mí. ¿No lo merecíamos? Ahí vemos su gran amor con que nos amó. Entonces, porque Dios me amó, porque Cristo me amó, yo lo amo a Él. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Yo amo a Cristo porque Él me amó primero. ¿Se fijan? Amar la palabra de Dios es amar a Dios, amar al Señor. Es creer que en la palabra de Dios voy a encontrar todo lo que necesito y es mi regla de comportamiento y de fe para mi vida. Ahora, ¿es fácil amar la palabra de Dios? Yo creo que sí. Como les digo, viendo el amor de Cristo, pues es recíproco. Es pagarle con la misma moneda al Señor. Pero como somos humanos, a veces caemos en desamores. Y es muy interesante cómo Jesús le escribe ahí en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Y fíjate lo que dice, familia. Apocalipsis 2:1 al 5. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra.
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Fíjate lo que dice el Señor a esa iglesia. Era una iglesia que hacía trabajo, que trabajaba, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Y luego dice, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia modelo, ¿verdad, familia? Eran cristianos realmente que trabajaban para la obra de Dios, pero tenían un pequeño detalle. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oh, Señor, qué triste. O sea, que hacía las cosas religiosamente, familia. Ya no las hacía por amor a Cristo, por amor a las personas. Lo hacía simplemente por religiosidad. Y en la misma palabra encontramos que cuando no hacemos las cosas por amor, somos como címbalos que retiñen solamente. 1 Corintios 13, 1 y 2 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La clave de amar a Dios es tener la paz, y tener el amor de Cristo es hacer las cosas en amor. Si amo a Dios y amo a Cristo, amaré su palabra y todas las cosas que hago las haré con amor. Y eso me dará a mí un fruto, familia. Y entre uno de esos frutos está la paz. No habrá nadie que me quite esa paz ni ese fruto. Porque el mismo versículo que leímos, Salmo 119, 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué quiere decir? Que nada te va a poder quitar la paz. Nada ni nadie te va a poder robar la paz que Dios te da. Oh, mi Cristo, qué hermoso, ¿verdad, familia? Palabras de vida. Vamos a seguir adelante con otra palabra de vida especial. No te la pierdas. Paco, buenos días, te escuchamos. Gracias, Joel. Buenos días, familia. Es un gusto saludarles. Este fin de semana celebramos un aniversario más de la independencia de nuestro país. Gracias a Dios tenemos la libertad para adorarle y de leer su palabra. Estamos muy agradecidos por esta bendición y también aprovechémosla, leyendo constantemente la palabra y compartiendo el evangelio con los demás. A lo largo del día escuchamos muchas palabras, pero solo la palabra de Dios es palabra de vida y este es justamente el tema de hoy. En una escena de la película El Rey León, 2 animales ven desanimado a Simba, quien acaba de perder a su padre y es perseguido por su tío. Para animarlo, le dicen, repite conmigo, Hakuna Matata. Estas 2 palabras resolverán todos tus problemas. Hakuna Matata significa no hay problema. La intención puede ser muy buena, las palabras pueden sonar muy bonito, pero la realidad es que los problemas no desaparecen. La angustia continúa y no hay paz en la vida. Es triste que en estos tiempos no solo enfrentamos la violencia física, también abunda la violencia verbal. De parte de los políticos escuchamos palabras que descalifican, palabras que causan enfrentamiento entre las personas. Recibimos palabras agresivas e intimidantes de parte de personas que actúan fuera de la ley y que generan temor en las vidas de la gente. De las autoridades escuchamos palabras que nos piden resignarnos a lo que se vive y por lo tanto llevan a vivir en ansiedad. Como puede ver, ninguna de estas palabras, sea que suene bonito o se escuche agresivo, produce paz. Al contrario, estas palabras perturban nuestra vida. Pero no nos quedemos en el lamento o en la amargura, porque hay una respuesta a nuestra necesidad de paz. Y la respuesta es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios produce paz. Permítame compartirle cómo fue mi encuentro con la palabra de Dios. Yo nací en una familia donde se seguían las prácticas religiosas del catolicismo. En mi niñez y adolescencia nunca leí la palabra de Dios, he de confesarlo. De acuerdo a las creencias religiosas que me inculcaron, yo estaba bien. A los 17 años entré a estudiar en la universidad y en mi primer año, caminando por el pasillo de la facultad, vi un cartelón donde se invitaba a los estudiantes a ver una película en el auditorio de la escuela. Yo tenía tiempo libre que coincidía con la proyección de la película, así que con algunos amigos asistí. No lo sabía
en ese momento, pero la película tenía un mensaje cristiano. Al final de la película, un estudiante se paró al frente con una Biblia en la mano, dio su testimonio y después abrió su Biblia y leyó algunos pasajes del Evangelio de Mateo y nos compartió el plan de salvación. En ese momento yo estaba muy confuso, me preguntaba cómo es posible que alguien esté hablando de Dios en una facultad de la universidad. ¿Cómo es posible que yo me diga cristiano y en mis 17 años nunca he leído la Biblia? Ahora que conozco mi condición de pecado, porque era lo que me estaba diciendo la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? Dios dice que si me arrepiento y creo en Jesús seré perdonado y tendré vida. Obedezco, doy ese paso de fe. Muchas preguntas como esa estaban en mi cabeza. El estudiante que estaba al frente nos invitó a seguir a Jesús. Confieso que en ese momento la confusión y el temor prevalecieron y no atendí el llamado de Dios. Pero la palabra de Dios estaba en mi cabeza y corazón. No podía olvidar lo que había escuchado. Y que a pesar de lo indiferente que hasta ese momento había sido hacia Dios, en su palabra Él me ofrecía perdón y vida. Aproximadamente 10 días después de escuchar el mensaje, acepté a Cristo. Fui obediente a la palabra de Dios y experimenté personalmente que la palabra de Dios es palabra de vida. Y así es, la palabra de Dios bendice nuestra vida de muchas maneras. Nos fortalece, produce gozo, nos consuela, nos da vida y por eso la invitación es a leer la palabra de Dios. Es la única que produce paz en nuestra vida. Tengámoslo siempre muy presente. Es importante cultivar el hábito de memorizarla. Un artículo que apareció en la revista LifeWay da los siguientes consejos para memorizar versículos de la Biblia. Primer consejo, hazlo una prioridad. Segundo, dile a alguien que quieres memorizar las escrituras. El dar cuenta de tu avance refuerza el compromiso. Tercero, varía la forma de memorizar. Algunas veces léela, otras escríbela, otras háblala, otras cántala. Lo importante es repetirlo constantemente. Un buen primer paso es leer la Biblia. Mucho mejor si empiezas a memorizarla. Pero recuerda que no se trata de acumular información. Hay que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Una idea de cómo aplicar la palabra de Dios a tu vida es orando la palabra de Dios. Usted puede tomar un salmo y orar guiado por ese salmo. Otro consejo, puede elegir una enseñanza del pasaje que usted está leyendo y proponerse aplicar esa enseñanza durante el día. La palabra de Dios es vida y produce paz. Y cuando la obedeces, hay bendiciones para ti. Levíticos 26:6 nos dice, daré también paz en la tierra para que duermas sin que nadie os atemorice. Asimismo, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra vida. Decide esta mañana memorizar y aplicar la palabra de Dios a tu vida. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. ¡Qué hermosa promesa! Dios es fiel. Lo que nos dice, lo cumple. Y el Señor te recuerda que tú no estás solo, que tú no estás sola. Él está contigo y en Cristo somos familia. Si tienes una petición, te invitamos a compartirla con nosotros marcando el WhatsApp 811-590-9879. Al recibir tu petición, estaremos orando contigo. Anímate y marca el WhatsApp 811-590-9879. A la hora que lo necesites, tú puedes llamar, escribir o dejar un audio. Repito, WhatsApp 811-590-9879. Recuerda que puedes escuchar y descargar los programas en Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentras como Suena Familiar. Te invitamos a darle like, activar la campanita y a compartir. Continuamos con la serie La Paz. El tema es palabras de vida. El Señor con su palabra nos bendice. Es importante atenderla y Joel nos dirá cómo hacerlo. Escuche con atención. Adelante, Joel. Gracias, Paco. Y gracias a todos ustedes, familia, que nos escuchan, que nos siguen y que en especial oran por nosotros. Muchas gracias a todos los que interactúan en las redes sociales. Son de mucha bendición para nosotros. Síganlo haciendo. Es muy importante la intercomunicación, especialmente las peticiones de oración. Son muy importantes para nosotros porque queremos que el Señor bendiga sus vidas. Ese es el principal propósito de este programa, familia. Que el Señor te bendiga, te prospere, que te fortalezca y que te haga madurar. Vamos a continuar la serie La Paz. El tema de hoy, palabras de vida. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Palabras de vida. Todos necesitamos palabras de vida. La palabra de vida y paz. Palabras que nos den paz. En un mundo
lleno de aflicciones, en un mundo que se especializa en atemorizar a la gente, en sembrar el miedo y el temor, encontramos la palabra de Dios, que tenemos vida y paz. Ya vimos que amando la palabra de Dios, eso nos trae mucha paz y no hay tropiezo, ¿verdad? Ahora vamos a ver un problema muy creciente en la actualidad, que es el insomnio, familia. Hoy te voy a dar la receta para el insomnio. No te va a costar ni un peso. No vas a tener que hacer un depósito, o te voy a mandar un medicamento, o te voy a dar una pócima mágica, o un hechizo. No, olvídate. Va a ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, está viva, familia. La palabra de Dios está fundamentada en Dios, precisamente, en su poder, y es por el poder de Dios y la confianza que vas a tener en Dios que tú vas a poder dormir. Vamos a ver este versículo que se encuentra en el Salmo 4:8. Fíjate cómo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué hermoso!, ¿no, familia? Así tan sencillito. En paz te vas a acostar, porque muchas veces, familia, vamos y nos acostamos y ahí estamos dando vueltas para un lado y damos vueltas para el otro y nos acomodamos de una forma y luego de otra, ya te paras, te acuestas y nada más no puedes conciliar el sueño. Sin embargo, David llega a poder acostarse en paz y poder dormir en paz. ¿Quieres eso? Pues claro, todos lo queremos. Todos queremos que llegue la noche y podamos dormir en paz. Pero aquí vamos a ver ahora, en esta parte vamos a ver todo el Salmo, situaciones por las que David llegó a esta conclusión. Poder llegar a estar en paz, poder llegar a acostarse y dormirse en paz. Este mismo versículo nos dice: porque me haces vivir confiado. Solo tú, oh Señor, solo el Señor me hace vivir confiado. No me hace vivir confiado el tafil o la nicotina, el alcohol, yo no sé, nada. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si tú vienes y depositas toda tu confianza, toda tu fe en el Señor, vas a poder dormir confiado. ¿Cómo llegó David a tener esa paz en medio de tanta gente que lo calumniaba y que hablaba mal de él y que lo criticaban y andaba bien emproblemado? ¿Cómo pudo él llegar a la noche y acostarse y dormir en paz? Vamos a ver algunas cosas que David hacía para que lo tomemos como ejemplo, familia, y hacerlo nosotros también. David pedía a Dios que lo escuchara y le hiciera justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que David oraba constantemente. Yo no sé cuánto tiempo le dediques tú a la oración, o cuando te acuestas a dormir, en ese momento te pones a orar. David no hacía eso. Él oraba siempre. Entonces es algo que tenemos que hacer nosotros. Ser hombres y mujeres de oración. Pedía que le hicieran justicia. Otra cosa que hacía David es que cuando él estaba en angustia, Dios lo sacaba adelante. ¡Oh, mi Señor! ¿Se fijan? No quiere decir que David no se angustiaba, sino que cuando estaba en angustia, él lo hacía ensanchar, dice la palabra. Él lo sacaba adelante, porque la angustia te aprieta. Al decir, me hace ensanchar, quiere decir que le quita la presión. Otra cosa que hacía David es que le pedía misericordia a Dios. Le pedía justicia, pero también le pedía misericordia. Todo esto, familia, lo estoy sacando del Salmo 4. Otra cosa que hacía David es que él tenía la certeza de que Dios lo estaba escuchando. ¿Te suena familiar? A veces pensamos que Dios no nos escucha, que Dios está tardando en su respuesta, que Dios ya no me quiere, ya no me ama y todas esas cosas que como sopilotes vuelan en nuestra cabeza ahí, ¿verdad? Pero no lo vamos a dejar que hagan nido. Vamos a espantarlos porque eso es una mentira. Vamos a, como David, a tener la certeza de que Dios nos escucha. Otra cosa es que también la gente criticaba a David y criticaba a Dios. Entonces, a pesar de toda esa gente que le decía a David, ¿cómo vamos a salir adelante? David siempre se mantenía confiando en Dios. No le hacía caso a esas voces, familia. Yo no sé si en tu familia hay alguien que nada más está criticando. Y eso que tú eres cristiano y que por qué Dios no te contesta y mira cómo estás y si tú dices que eres cristiano. No falta, ¿verdad? El pretito en el arroz. Bueno, no hacía caso. Simplemente David se concentraba y seguía confiando en Dios. Dios le daba a David la luz en medio de las tinieblas. David estaba contento a pesar de su situación, familia. Eso es clave, el contentamiento. En el 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
¿Se fijan? La alegría, el gozo que sentía David no estaba en lo material, estaba en la presencia de Dios, estaba en Dios mismo. Eso fue lo que lo llevó a la conclusión de decir en el 4:8, Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. ¡Oh, mi Cristo! Que esto sea una realidad para ustedes, familia, para mí, para todos los que creemos en el Señor. No es algo mágico, es algo que se construye a base de la fe y la confianza en el Señor. Que Dios los bendiga grandemente, familia, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. No hemos terminado, venimos a cerrar el programa con otra palabra viva, con otra palabra de paz. Adelante, Paco, te escuchamos en el cierre del programa. Que Dios los bendiga. Gracias, Joel. Gracias, familia, por continuar con nosotros. Llegamos a la última parte del programa. Les recuerdo que estamos en la serie La Paz, el tema Palabras de Vida. Estamos contentos por la bendición de tener la palabra de Dios. Estamos agradecidos por vivir en un país donde tenemos la libertad para leer la Biblia. Y a lo largo del programa hemos sido exhortados a amar, a memorizar, a aplicar y a meditar en la palabra de Dios. Si usted ya está haciendo esto o esta mañana ha decidido empezar a hacerlo, usted va por el camino correcto. Y hay una cosa más que usted y yo debemos hacer: perseverar en la palabra de Dios. ¿Por qué enfatizo el perseverar en la palabra de Dios? Bueno, es que algunos estudios muestran que el 92% de las personas no alcanzan sus metas, cualquiera que sea esta meta. Puede ser terminar una carrera, comprar una casa, servir en un ministerio de la iglesia, leer y vivir la palabra de Dios, como hemos estado hablando esta mañana. La realidad es que la mayoría de la gente no persevera. Normalmente abandona lo que se propuso hacer. ¿Por qué las personas no perseveran? Algunas razones son: 1. Falta de disciplina. 2. Influencia negativa de otras personas. 3. Distracciones diarias. 4. Falta de confianza en sus capacidades. 5. Se falla una vez y se da por terminado el esfuerzo. Hay tantas personas que abandonan sus metas y hay muchas causas por las cuales podemos tropezar, que debemos tener presente las palabras de Jesús. Separados de Él, nada podemos hacer. Es importante que cultivemos nuestra relación con Cristo, que tengamos muy claro nuestra dependencia de Él. Esto es fundamental para perseverar en la palabra. Y antes de seguir adelante, quiero responder a la pregunta, bueno, ¿qué es perseverar? Bueno, cuando hablamos de perseverancia en el Nuevo Testamento, aparece la palabra griega hipomone. Esta palabra transmite la idea de resistencia enérgica, de soportar la presión o de mantenerse firme en las pruebas. Perseverar en la palabra significa que aún en los momentos más difíciles usted va a mantenerse firme en su propósito de amar, memorizar, aplicar y meditar la palabra de Dios. Hemos dicho que la palabra de Dios es vida. Al apropiarnos de la palabra de Dios obtenemos esa paz tan anhelada. Isaías escribió en el capítulo 26, versículo 3 lo siguiente: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dos elementos que están presentes en la perseverancia son la esperanza y la fe. En el mensaje de Isaías esto queda plasmado. Como resultado de perseverar en la palabra, espero estar en paz. Y confiar en Dios y tener la seguridad de lo que Él hace es para mi bien, me anima a perseverar en su palabra. Es incuestionable el poder de la palabra de Dios. Leemos en Génesis que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Jesús, el Verbo de Dios, fue hecho carne. Al inicio de mi participación le compartí cómo fue mi encuentro con la palabra de Dios. Pude experimentar su poder porque me hizo ver que estaba viviendo en el engaño. Creí que estaba siguiendo a Dios, pero la palabra de Dios me mostró que estaba alejado de Él y que no lo tomaba en cuenta en mi vida. Creía que era una buena persona, pero la palabra de Dios me hizo ver que vivía en pecado. Y cuando caí en confusión, la palabra de Dios me mostró que Dios me ama y que al atender su palabra podía alcanzar la vida eterna. Y a lo largo de los años sigo experimentando el poder de la palabra de Dios. Me ha sostenido en tiempos de crisis económicas o de enfermedad. Me ha animado cuando las cosas no van bien en el trabajo.
me ha guiado en la toma de decisiones, me ha consolado en los momentos de dolor, me ha corregido cuando me he desviado del camino, me ha dado esperanza en las situaciones que me parecen que no hay salida, me ha permitido ver los buenos momentos como bendiciones de Dios. La palabra de Dios no debe estar olvidada sobre la mesa para atenderla solamente cuando me queda algo de tiempo o para buscarla cuando estoy pasando por problemas o leerla solamente los domingos o días especiales. No es así. La palabra de Dios es para atenderla todos los días. Sabemos que la palabra de Dios es vida, sabemos que en ella encontramos paz. Por eso, esta mañana te invito a que perseveres en la palabra de Dios. Ámala, memorízala, aplícala, medítala. En una ocasión Jesús le dijo a los judíos, ahí en Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos mencionado varias razones para perseverar en la palabra de Dios. Si todavía tenemos duda, entender que escudriñar las escrituras es una exhortación que nos hace Jesús, es razón suficiente para hacerlo. Hemos llegado al final del programa. A nombre del equipo Zona Familiar, les agradezco nos hayan acompañado. Es un gusto meditar juntos en la palabra de Dios. Y familia, el Señor te pastoree siempre, que en la sequía sacie tu alma y dé vigor a tus huesos. Que Dios te haga como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y recuerda que tenemos una cita en este mismo horario el próximo miércoles. Te esperamos para juntos buscar el consejo de Dios para nuestra vida. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.